El Colegio de Médicos de Las Palmas celebra hoy jueves a las 19 horas el primer encuentro de enfermedades raras en Canarias. El objetivo de esta jornada de puertas abiertas será dar a conocer y difundir la existencia de enfermedades poco frecuentes y contribuir así a la mejora de la calidad de vida de los enfermos con sus familias, cómo lograr su plena integración en la sociedad, ha explicado hoy Marta León, secretaria del colegio. El encuentro reunirá afectados, representantes de asociaciones de enfermos, médicos y personas relacionadas con las enfermedades raras, que a través de sus intervenciones harán reflexionar desde el punto de vista del paciente, del clínico y sobre todo la importancia del asociacionismo. Está dirigida a los enfermos, familiares y ciudadanos en general y la entrada es gratuita. Se podrá seguir también a través de la sede del colegio en Fuerteventura y en Lanzarote. 140.000 personas padecen enfermedades raras en Canarias. En España, estas enfermedades raras afectan a 3 millones de personas. Por su complejidad, se pueden tardar unos 5 años en diagnosticar. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy el Colegio de Médicos, a través de su fundación, celebra un encuentro, unas jornadas de puertas abiertas, como viene siendo habitual. Son las jornadas que nosotros llamamos encuentros con la sociedad y el tema a tratar es el primer encuentro de enfermedades raras de Canarias. Para nosotros es muy importante este encuentro, sin menospreciar los que hemos hecho, dadas las dificultades que tienen los pacientes diagnosticados de enfermedades raras por su poca frecuencia de hacerse ver en nuestra sociedad. La finalidad de este encuentro es esa, precisamente, que los conozcamos, que apoyemos su motivación y también el que se puedan incorporar a la sociedad como personas normales dentro del entramado social. Y para ello nos acompaña, por un lado, un grupo de expertos, que tenemos los médicos, los afectados, los pacientes y también los representantes de las múltiples asociaciones que se han creado. Ellos van a hacernos una reflexión de lo importante que va a ser el asociacionismo dentro de este grupo de pacientes, porque nunca, mejor dicho, en este caso, la unión hace la fuerza. Sin más, quiero dar la palabra a don Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Bien, buenos días. Pues la Federación Española de Enfermedades Raras, las primeras palabras que quiere compartir con todos vosotros es el agradecimiento al Colegio de Médicos de Las Palmas y de forma también especial pues a Carlos Vázquez, Germán, Soraya, Vanessa y los representantes de las diferentes asociaciones de enfermedades raras de Canarias, pues que han trabajado mucho para llegar a esta cita importante que es la celebración del primer encuentro de enfermedades raras en Canarias. Desde la Federación, el primer dato que queremos compartir con todos vosotros es que más de 140.000 canarios sufren una enfermedad rara. Creo que eso es algo que tenemos que tener todos presente y me gustaría que fuésemos también conscientes del significado de lo que es una enfermedad rara. Hablamos de enfermedades raras, enfermedades de baja prevalencia, y hablamos de esa prevalencia cuando afectan a 5 de cada 10.000 habitantes. Afectan entre el 6 y el 8% de la población y, por lo tanto, hablamos de esa cifra de 140.000 canarios que sufren en primera persona el día a día de convivir con una enfermedad rara, 3 millones de personas en España y 42 millones de personas en Iberoamérica. Quiero también compartir que cuando nos enfrentamos a una enfermedad rara tenemos que tener presentes que hay más de 7.000 enfermedades raras y tenemos también que tener presentes que estas enfermedades raras se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida. El 80% de estas enfermedades raras tienen un carácter genético, por lo tanto afectan a niños, pero también tenemos que tener presentes que estas enfermedades raras también afectan a personas adultas. Quiero también compartir una de las características a las cuales se enfrenta una familia cuando el profesional sanitario le traslada el nombre de una de estas 7.000 enfermedades raras. Y cuando ese nombre se pronuncia por parte del profesional sanitario, la familia, la persona que recibe esa información, se le dibuja ese fondo oscuro en donde necesita transformarlo y necesita del apoyo de una asociación, del apoyo de personas para que le ayuden en ese peregrinaje. Un peregrinaje que dura y que puede llevar a una familia a enfrentarse hasta más de 5 años de media para conocer el diagnóstico de una enfermedad y en algunos de estos casos también se puede demorar hasta 10 años, ¿no? Yo creo que son
características que se ponen de manifiesto y que todos tenemos que ser conscientes de ello. Y la Federación Española de Enfermedades Raras, hoy aquí en Canarias, en el marco de esta celebración del primer encuentro, quiere trasladar un mensaje importante al Gobierno de Canarias, y es simplemente que los 140.000 canarios no tienen que sentirse solos, tienen que sentirse escuchados. Queremos trasladarle, en este caso, a todos los responsables de la Administración del Gobierno en Canarias la necesidad de implementar dentro del plan de salud de la comunidad canaria actuaciones concretas de carácter integral que mejoren la calidad de vida de los 140.000 canarios con una enfermedad rara en esta comunidad. Es necesario también consolidar lo que es el registro de enfermedades raras en la comunidad de Canarias. Es decir, tenemos que identificar entre todos quiénes son las personas y qué tipología de enfermedades tienen mayor prevalencia en esta comunidad. Y de igual forma tenemos que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, con todos los representantes, para trabajar en las líneas que ahora mismo ya se han definido como necesidades que afectan al colectivo en general. Y me estoy refiriendo a la necesidad de trabajar en la designación de centros y unidades de referencia. Hablamos de que se conocen 7.000 enfermedades raras, no podemos pretender que haya 7.000 especialistas, cada uno especializado en una enfermedad. Tenemos que trabajar en grupos de patología y, por lo tanto, es necesario establecer esos centros y unidades de referencia, pero con un criterio de sostenibilidad económica. Es necesario, y también quiero compartirlo con vosotros, la necesidad de crear mapas y unidades de experiencia y esa ruta de derivación que evite ese peregrinaje, es decir, que cualquier canario con una enfermedad rara que precise una atención específica y que la comunidad no pueda responder a esa necesidad, pues tenga un circuito de derivación protocolizado que le permita acceder a cualquier lugar de la península. Eso es también importante, fundamentalmente porque Canarias tiene también esa particularidad de la insularidad. Yo creo que eso es necesario tenerlo presente. Y de igual forma tenemos que también seguir estableciendo criterios para trabajar en lo que es la homogeneización de criterios de valoración de la discapacidad, que en todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, existan unos criterios homogéneos a la hora de valorar la situación de discapacidad. Y he dejado para el último, yo creo que es algo también muy importante, y es la necesidad de establecer unidades interdisciplinares. Es decir, estas enfermedades raras necesitan de varios especialistas, no necesitan de uno solo, necesitan de varios especialistas. Y tenemos que proponer, en este caso al Gobierno canario, que se dote en los hospitales de referencia de Canarias unidades que permitan poner esa unidad de experiencia validada a través de la figura de gestor de casos y que posibilite que poder compartir en una misma unidad toda esa información que necesitan los profesionales, conocer dónde están los profesionales que están abordando estas patologías, en qué hospitales, en qué lugares, es decir, dar respuesta a esas necesidades que tiene el colectivo. Estos son los principales retos a los que nosotros nos enfrentamos, y yo invito a que en la convivencia de este primer encuentro pues demos fuerza fundamentalmente a la importancia del asociacionismo y que estas asociaciones pues también puedan tener esa interlocución válida con el Gobierno canario para responder a esa mejora de la calidad de vida de los 140.000 canarios que sufren estas patologías en esta comunidad. Y vamos a intentar sacar el mayor partido posible. Como nos ha dicho Marta, yo padezco la enfermedad denominada HHT, que significa telangiectasia hemorrágica hereditaria, y solamente para vuestra curiosidad, pues se caracteriza fundamentalmente por hemorragias, como su nombre indica. Las más frecuentes son biéxtasis, pero también se pueden manifestar en muchos otros órganos. Eso no deja de ser simplemente una anécdota. La razón fundamental por la que estamos aquí es porque nuestro mundo necesita esa visibilidad. Cuando, como dice ya Juan, nos enfrentamos a una mala noticia, incluso aunque no sea en el mundo de la enfermedad rara, todos tenemos que pasar por esa fase inevitable del duelo. Una vez que hemos digerido, tras la fase primera en la que negamos la evidencia y decimos, no, esto no me puede estar pasando a mí, no nos queda más remedio que sobreponernos. Y la única manera de sobreponernos pues, es buscar el apoyo, la ayuda y ayudar a otros, y eso es lo que Juan quería decir con el asociacionismo.
Nuestras asociaciones nos proveen de las herramientas que necesitamos para sobrellevar no solo ese dolor, sino el proseguir y el buscar y el exigir a veces que nuestras enfermedades también existen, que el mundo de la enfermedad no solo son los factores de riesgo cardiovascular, que entendemos, porque es lógico, que la industria farmacéutica no tenga expectativa de ganancia con nuestros tratamientos posibles, dado el escaso número de posibles usuarios, pero eso no puede ser solo patrimonio de la industria privada. Necesitamos pedir a los poderes públicos que se impliquen en la búsqueda de alternativas, fomentando la investigación, que es naturalmente escasísima o inexistente en la mayoría de los casos. Sabemos que nuestras patologías en un 80% son de origen genético. Eso significa que nosotros vamos a ser el prototipo del enfermo crónico. Es decir, nacemos con la enfermedad, la vamos a padecer toda nuestra vida y nos moriremos con ella. No hay nada más crónico que eso. Pues ese sentimiento o esa sensibilidad hacia nuestros casos es lo que estamos demandando y es por lo que estamos aquí. Por otro lado, aunque es verdad que las enfermedades raras afectan a un escaso número de personas, hay un elemento que nos gusta hablar en nuestro grupo de trabajo, que es el de la paradoja de la rareza. Es decir, aun cuando tomadas de una en una son un escaso número de pacientes, si las agrupamos todas, como ha señalado Juan, en España estaríamos afectados unos 3 millones de personas. Esto ya son muchas personas y además muchos votos. Lo digo para los políticos, que eso les suele interesar bastante. ¿Y qué significa además? Pues que aunque en un bajo porcentaje, efectivamente un 6, un 8% de la población general, al que le toca el 100%. Y eso también es muy importante a tener en cuenta. Nosotros creemos que el asociacionismo es esencial y también creemos que el enfoque interdisciplinar, es decir, dado que nuestras enfermedades afectan a muy diversas áreas, al área física, por la propia enfermedad, al área familiar, por ejemplo, hay muchas de estas enfermedades que se manifiestan ya desde el nacimiento, al área de la dependencia, por lo tanto va a tener unas consecuencias en el mundo laboral muy importantes, no digamos en el mundo de las relaciones sociales y, por supuesto, a nivel psicológico. Bueno, pues el hecho de que todas estas facetas estén afectadas va a hacer que sean muchos estamentos profesionales los que tengan que ver con nuestro mundo. Eso es lo que llamamos enfoque multidisciplinar. También va a ser un enfoque que nosotros los médicos de familia llamamos biopsicosocial, porque hay que entender al ser humano no como un organismo biológico que padece del hígado o de cefaleas, sino que además va a tener en el plano emocional y en el plano social unas consecuencias. Bueno, pues en ese territorio yo quiero manifestar también que las enfermedades raras no son solo patrimonio del mundo de la especialidad. No solo somos pacientes de lo que se ha dado a llamar comúnmente especialistas, ni de hospitales. Los médicos de familia tenemos un papel muy importante en la identificación y en el acogimiento de estas enfermedades. Cuando en nuestro grupo de trabajo, en diversos encuentros, talleres y demás, abordamos este tema, lo que los pacientes esperan de su médico de familia, que no nos olvidemos, es la puerta de entrada al sistema sanitario, en Canarias y en el resto del territorio nacional. Lo que esperan de sus médicos de familia no es el diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico es muy difícil, pero lo que sí esperan los pacientes es acompañamiento, escucha, en definitiva, empatía. Y eso sí se lo podemos facilitar. A lo largo de la vida de un médico de familia hay una estimación que dice que más o menos va a haber unos entre 15 o 20 pacientes de estas características. Pues hombre, evidentemente a ningún compañero de la medicina, ni de la medicina súper especializada, ni de la medicina de familia, se le puede pedir, como decía Juan, que conozca las 7.000 enfermedades raras. Pero qué duda cabe que si en nuestro cupo habitual tenemos una persona diagnosticada de cualquiera de estas patologías, pues merece la pena echar un vistazo y valorar en qué medida podemos acompañar, orientar y, de alguna manera, escuchar a ese paciente. Gracias por estar aquí. Quería reiterar las gracias al Colegio de Médicos de Las Palmas, a Patrocinio y a Juan por haber venido y acompañarnos en este primer encuentro. Yo quería contar un poco mi experiencia desde el punto de vista de médico hospitalario con lo que son las enfermedades raras. Como ha dicho bien Juan, si establecemos cuántos enfermos en Canarias tienen una enfermedad rara, estamos hablando de 140.000 personas. Nosotros que nos encontramos en la consulta en el hospital, nos encontramos
nosotros pertenecemos, la doctora Ojeda, de mi servicio y yo, al grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna. Nos encontramos con el enfermo que viene de haber estado en varios especialistas, de no tener un diagnóstico, de haber tardado a lo mejor incluso 5 o 6 años en estar dando vueltas por diferentes sitios de lo que es la sanidad pública, sin llegar a un diagnóstico. Nosotros intentamos establecer si ese enfermo, si esa persona padece una enfermedad rara. ¿Por qué nosotros, internistas? Porque tenemos una visión más global del enfermo dentro del hospital. Las enfermedades raras no afectan habitualmente un solo órgano. Como dijo Patrocinio, el 80% son enfermedades genéticas, ya nos vienen diagnosticadas a veces desde pediatría, y cuando pasan al hospital por encima de 14 años nos tocaría a nosotros trabajar con ellos. Pero a veces se manifiestan en la edad adulta, con lo cual somos nosotros los que tenemos que establecer y pensar que esa persona pueda tener una enfermedad rara, ¿vale? A veces nos encontramos con personas que llegan a nuestra consulta sin un diagnóstico evidente, familiares de personas afectadas por enfermedades raras, que lo que quieren saber es si ellos tienen esa enfermedad o no, por lo cual nosotros tendremos que establecer si lo padecen o no lo padecen, porque les preocupa. Y lo que intentamos es sobre todo establecer una figura de coordinación dentro del hospital. O sea, las enfermedades raras no pueden afectar al hígado, pueden afectar al cerebro, al corazón, al sistema, a la hemoglobina y a muchas cosas. Entonces lo que nos necesita un enfermo es tener a alguien de referencia, en este caso en el hospital, y yo estoy de acuerdo con Patrocinio, con la medicina de atención primaria, porque es la primera puerta y el médico de esa persona es su médico de atención primaria. Establecer a alguien que coordine desde el hospital las diferentes actuaciones que se deben hacer. Si yo necesito un cardiólogo porque tiene un problema en el corazón, o necesito un neurólogo, pues ya intentaré hablar con ellos. Establecer qué tipo de diagnóstico se establece, hacer un despistaje. Nosotros hacemos despistaje de enfermedades raras, recibimos ayuda por parte de la industria a través de despistaje, llegar a un diagnóstico, si podemos establecerlo, en Zaragoza o en Madrid, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos hecho el diagnóstico o nos llega un enfermo con una enfermedad rara, establecer qué tipo de tratamiento, si hay, si existe, le podemos facilitar. Y el conocimiento que nosotros podamos obtener, como dice Juan, no a nivel nacional, sino a nivel, yo creo que europeo, que podamos establecer si ese paciente va a necesitar ayuda de fuera de aquí. Ya lo digo que nosotros lo que intentamos desde el hospital es establecer una coordinación, porque la sensación que tiene la doctora Ojeda y yo es que a veces los enfermos se encuentran, no despistados, pero dentro del sistema sanitario se encuentran perdidos, porque les ve 40 especialistas diferentes, el médico de atención primaria, 5 especialistas diferentes, y a veces se encuentran perdidos. Y lo que necesitan es alguien con el cual puedan sentarse, puedan hablar y puedan decidir, oye, pues vamos a ir aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Consciente de que las enfermedades raras en Canarias afectan a 140.000 personas, y que estas personas no están solas, que al lado de estas personas están las familias, y efectivamente, como tú comentas, hay experiencias ya que se están desarrollando en diferentes lugares en nuestro país, que se pueden exportar y se pueden implementar, en este caso, en esta comunidad, y actuaciones que para el responsable de una administración tiene que tener presente que no es solo el criterio económico, es decir, que estamos hablando de tomar decisiones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad rara. Y me voy a referir al ejemplo que hemos hecho referencia, yo creo que todas las personas que hemos intervenido en la mesa, en la designación de unidades interdisciplinares en los hospitales. Es decir, estamos hablando de establecer una estructura que posibilite el designar a profesionales de referencia, es decir, profesionales que puedan ayudar de forma directa a esa persona y a esa familia afectada de una enfermedad rara a guiar en todas esas múltiples consultas de diferentes especialistas que van a intervenir en esa multidisciplinaridad que requiere el abordaje integral de una enfermedad rara. Eso no cuesta dinero a un responsable de la administración, eso cuesta 0 euros. Eso cuesta el compromiso
de un responsable de la Administración que quiera implementar esa forma de trabajar en los hospitales canarios. Y eso es algo en donde la Federación va a trabajar. Y de igual forma, en otra de las actuaciones que he hecho referencia, es decir, el Plan de Salud Canario existe, el Plan de Salud Canario es una realidad, pero efectivamente al Plan de Salud Canario necesita que se contemplen acciones dentro de ese plan de salud que reflejen las necesidades del colectivo de personas con enfermedades raras, es decir, que refleje las necesidades de los 140.000 canarios que sufren estas enfermedades raras, que no se sientan solos, que se sientan escuchados. Y eso es realmente lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Y la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, va a trabajar conjuntamente con el Gobierno canario, como lo está haciendo con el Gobierno central, para que todas estas realidades y todas estas necesidades se pongan en valor y se les dé respuesta a la mayor brevedad posible, porque esa es realmente la prioridad, y eso es creernos que las enfermedades raras tienen que ser consideradas una prioridad social y sanitaria. Pero si ampliamos un poquito el contexto y miramos el tema como un tema de salud pública, que en definitiva es lo que es, pues yo me permitiría, yo tengo, no puede ser de otra manera, yo tengo vocación preventivista, porque soy médico de familia. Entonces, yo planteo una reflexión. ¿Qué ocurriría si instáramos al compromiso institucional a proveer los medios de investigación esenciales para proseguir, por ejemplo, en el terreno de las enfermedades genéticas, hasta lograr incluso avances en el diagnóstico genético preimplantacional? Me explico. Nuestro horizonte debe ser la erradicación de la enfermedad genética, que es probable erradicar. ¿Por qué? Pues aquellas que son de patrón, bueno, no vamos a aburrir con términos técnicos, pero de patrón autosómico dominante, cuando se puede identificar la mutación y demás, es posible hacer una selección embrionaria preimplantacional, que curiosamente en un debate de hace 2 semanas en Madrid también surgió la palabra es caro. Claro, es caro si consideramos el coste, la cifra aislada, pero si repercutimos hacia el futuro y con comparación retrospectiva lo que la sociedad se va a ahorrar al evitar los costes de tratamiento, de dependencia, los costes laborales, familiares, escolares de esa enfermedad. Y emocionales. Exacto, y emocionales. ¿Quién puede cuantificar eso? Nadie. Sobre todo, además, como tú dices, Marta, emocionales. Entonces, ¿cuál es la realidad en la que nos estamos moviendo? Me imagino que en Canarias, igual que en el resto. En Madrid, por ejemplo, y desde la experiencia de nuestra asociación, nos hemos visto en la necesidad de bajar a torear al ruedo, de tener que financiar al técnico de laboratorio que trabaja en una línea de investigación abierta en torno a la HHT. ¿Por qué? Porque en el Centro de Investigaciones Biológicas, donde tenemos la enorme suerte, además de contar con esa línea de investigación abierta desde hace mucho tiempo, con la llegada de la crisis, o al menos eso es la razón que se han dado, se cancelaba el contrato de este técnico. Evidentemente, una línea de investigación no puede proseguir si no hay quien la lleve a cabo. Bueno, pues la asociación, que como os podéis imaginar, manejamos unas modestísimas cantidades, tuvimos que ver la manera, incluso aquí lo pudisteis ver, aquí se celebró un festival con ese fin, de recabar recursos, de recaudar fondos para poder seguir pagando a nuestro técnico de laboratorio que prosiga la investigación. Porque nuestro horizonte es que las generaciones futuras no tengan HHT. Y eso sí es coste efectivo, y eso a lo mejor enlaza con lo que decía justo. Es verdad, los medicamentos huérfanos se llaman así porque nadie está dispuesto a invertir ingentes cantidades de dinero, que sí se invierten, por ejemplo, en el número 15.000 de hipolipemiantes, porque la población que va a consumir ese fármaco, ¿quién no conoce a nadie que esté tomando algo para el colesterol? Todos están tomando cosas para el colesterol, ¿no? Da igual lo que cuesten, lo importante es que lo va a consumir mucha gente. Los nuestros no. Los nuestros van a ser consumidos por una cantidad muy pequeña de personas, con lo cual, por eso son las instituciones públicas las que tendrán que proveer a esa investigación, porque ahí no va a competir nunca la industria privada.